Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo de Filipenses capítulo 4 versículo 13 no es solo un texto reconfortante, es una llave. Una llave que abre las puertas a lo imposible. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los milagros bíblicos realmente suceden? No estoy hablando de simples coincidencias o de situaciones afortunadas. Estoy hablando de momentos en los que la intervención divina se manifiesta de manera clara y poderosa. Momentos en los que lo sobrenatural irrumpe en lo natural, cambiando el curso de la historia. Pensemos en Moisés, parado frente al Mar Rojo. Las aguas separándose, formando un camino seco en medio de la tormenta. O en el profeta Elías, llamando fuego del cielo para consumir un sacrificio, demostrando que Dios está por encima de cualquier otro poder. Estos no son cuentos, ni simples metáforas. Son ejemplos de cómo la fe, alineada con el poder divino, puede desatar algo más grande que nosotros mismos. Pero, ¿cuál es el secreto detrás de estos milagros? ¿Cómo podemos acceder a ese mismo poder en nuestras propias vidas? A lo largo de las Escrituras, se nos dan pistas, secretos escondidos en las palabras y los actos de los profetas, los apóstoles y de Jesús mismo. Ellos sabían algo que nosotros muchas veces pasamos por alto. No se trata solo de pedir. No se trata solo de querer. Hay un patrón, una clave que abre las puertas al favor divino. Y esa clave tiene que ver con algo tan simple y a la vez tan poderoso, obediencia. La obediencia a la palabra de Dios no es una simple sumisión. No es solo seguir órdenes sin cuestionar. Es una alineación de tu vida con la voluntad divina. Es caminar en la dirección que Dios ha trazado, aunque no entiendas completamente el porqué. Mira a Noé, por ejemplo. Construir un arca en medio de la tierra seca, cuando nunca había llovido de esa manera antes, no tenía sentido. Pero Noé no discutió. Noé obedeció, y su obediencia salvó a su familia y dio origen a un nuevo comienzo para la humanidad. Es esa clase de obediencia la que abre el camino para que Dios haga lo imposible. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Queremos milagros, pero no queremos el proceso que lleva a ellos. Queremos que el mar se abra, pero no estamos dispuestos a levantar la vara como lo hizo Moisés. Queremos la multiplicación de los panes, pero nos olvidamos que alguien tuvo que ofrecer sus 5 panes y 2 peces. El secreto no está solo en pedir, sino en estar dispuestos a hacer lo que Dios pide de nosotros. Cuando Jesús sanaba, muchas veces les decía a las personas algo importante: tu fe te ha sanado. Esto no significa que el poder estaba en ellos mismos, pero sí en la disposición de creer y actuar de acuerdo con esa creencia. La fe es el catalizador, pero la obediencia es la llave que mueve la mano de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de esto, y si quieres ver milagros en tu vida, tienes que estar dispuesto a caminar por el mismo camino. Es fácil pedirle a Dios que haga algo increíble en tu vida, pero es difícil seguir sus instrucciones cuando no tienen sentido para nuestra lógica humana. ¿Cuántas veces leemos sobre el pueblo de Israel marchando alrededor de Jericó? Durante 6 días, no pasó nada. Marchaban en silencio, sin entender, sin ver ninguna señal de cambio. Pero en el 7º día, cuando siguieron las instrucciones hasta el final, los muros cayeron. La obediencia total precede el milagro. Cada milagro bíblico nos revela un patrón. No se trata de magia, ni de fórmulas místicas. Se trata de seguir el plan de Dios, incluso cuando parece ilógico o imposible. Así que, si te preguntas cómo desbloquear los milagros en tu vida, el primer paso es estar dispuesto a obedecer, sin importar lo que se te pida. La llave está en tus manos, lo que hagas con ella determinará si ves las aguas separarse o si te quedas en la orilla esperando. Cuando hablamos de milagros, pensamos en lo extraordinario, en lo que desafía las leyes naturales. Pero a menudo olvidamos que los milagros no son solo demostraciones espectaculares del poder de Dios, son actos profundamente conectados con su carácter y su propósito eterno. Y aquí está otro secreto: Dios no realiza milagros para el asombro, sino para el cumplimiento de su plan.
Cada intervención divina tiene un propósito específico y está diseñada para llevar a cabo algo más grande que lo que simplemente vemos en el momento. Miremos más de cerca la historia de los milagros en la Biblia. Uno de los aspectos clave que encontramos es que los milagros están relacionados con la voluntad de Dios para su pueblo. Tomemos el ejemplo de Jesús alimentando a los 5000. Este milagro no solo trataba de proveer una comida a la multitud, representaba algo mucho más profundo. Jesús estaba mostrando su capacidad para proveer, su corazón compasivo, y, al mismo tiempo, señalaba su poder como el pan de vida, aquel que satisface no solo el hambre física, sino el hambre espiritual de la humanidad. Ahora, si tú deseas ver milagros en tu vida, tienes que preguntarte algo esencial: ¿estoy alineado con el propósito de Dios? Porque los milagros no son un espectáculo vacío. No se trata solo de nuestra necesidad o nuestro deseo de ver algo sobrenatural. Los milagros son herramientas divinas para cumplir con el plan de Dios. Él no mueve montañas por moverlas, ni sana a alguien simplemente para demostrar que puede hacerlo. Cada acción divina está profundamente arraigada en su voluntad, en su deseo de que su reino avance, de que su nombre sea glorificado, y de que su propósito sea cumplido. Piénsalo. Elías, por ejemplo, al enfrentarse a los profetas de Baal, no pidió fuego del cielo para su propia gloria o satisfacción personal. Lo hizo porque su deseo ardiente era que el pueblo volviera sus corazones a Dios. Su oración fue simple, pero poderosa: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. El milagro fue el resultado de esa alineación con el propósito de Dios. No se trataba de Elías ni de su reputación. Se trataba de un acto de restauración espiritual para una nación entera. ¿Te das cuenta de la profundidad de este principio? La clave para desbloquear los milagros no está solo en tener fe, ni siquiera en obedecer ciegamente. Está en entender el corazón de Dios. ¿Por qué querría Él obrar en una situación específica? ¿Qué propósito divino se cumpliría con ese milagro? Muchas veces pedimos cosas, pero no nos detenemos a considerar si aquello que pedimos está en línea con lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas. El milagro ocurre cuando nuestra vida se alinea con su propósito. Y es aquí donde muchos fallan. Deseamos ver cosas extraordinarias, pero no estamos dispuestos a preguntarnos si nuestras peticiones reflejan el plan de Dios. Queremos que los muros caigan, pero no entendemos que los muros solo caen cuando es parte del plan divino. Cuando los israelitas marcharon alrededor de Jericó, no fue su simple grito lo que derrumbó las paredes. Fue su obediencia a una instrucción divina que estaba enmarcada dentro de una promesa de conquista. El milagro fue parte del plan, no una excepción. Por lo tanto, si deseas ver milagros en tu vida, la pregunta clave es: ¿cuál es el propósito divino detrás de lo que estoy pidiendo? Si lo que deseas ver manifestarse en tu vida está en alineación con el corazón de Dios, entonces las puertas del cielo se abren de par en par. Pero si estás pidiendo por motivos egoístas o por razones que no tienen nada que ver con el reino, te será difícil ver una intervención divina. Esto no significa que Dios no escuche. Él escucha siempre. Pero los milagros están diseñados para algo más grande que nosotros. Son parte de un plan que muchas veces no entendemos completamente, pero en el que jugamos un papel vital. En este sentido, los milagros no son tanto un final como un medio. No son el objetivo final, sino el camino a través del cual Dios lleva a cabo su voluntad en la tierra. Y es cuando estamos profundamente comprometidos con ese plan, cuando nuestra vida está dedicada a cumplir lo que Él ha destinado, que comenzamos a ver cómo lo sobrenatural se desata en lo natural. Los milagros fluyen cuando el propósito de Dios y nuestra disposición a obedecer se encuentran en perfecta armonía. Así que, si estás buscando ver la mano de Dios obrando de manera milagrosa, la clave es buscar primero el reino de Dios y su justicia. El resto, incluyendo los milagros, vendrá como añadidura. Es interesante cómo, al examinar los milagros en la Biblia, notamos un patrón: Dios obra cuando su pueblo está dispuesto a creer lo imposible.
La fe no es simplemente una actitud mental positiva. No se trata de pensar que las cosas irán bien o de mantener una esperanza superficial. La fe verdadera es radical, desafía la lógica humana y nos empuja a actuar en obediencia aun cuando las circunstancias parecen contradecir todo lo que creemos. Es en ese tipo de fe donde los milagros empiezan a tomar forma. Considera el ejemplo de Abraham. Él es llamado el padre de la fe, no por haber llevado una vida perfecta, sino por su disposición a creer en lo imposible. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, cuando él y su esposa ya estaban en una edad avanzada, mucho más allá de la posibilidad natural de tener hijos. La promesa de Dios desafió la realidad física y biológica, pero Abraham creyó a Dios. En Romanos capítulo 4 versículo 18 leemos, Él creyó en esperanza contra esperanza. Esta es la clase de fe que se requiere para ver los milagros manifestarse en nuestras vidas, una fe que se mantiene firme incluso cuando todas las probabilidades parecen estar en nuestra contra. ¿Qué nos enseña esto? Que el milagro siempre comienza con una promesa. Dios le dio a Abraham una palabra, una promesa, algo en lo que sostenerse cuando la duda y el desánimo comenzaran a golpear. Y ese es el primer paso para nosotros también. Si queremos ver lo imposible suceder, debemos buscar esa palabra, esa promesa divina que actúe como nuestro ancla en medio de la tormenta. Dios siempre trabaja a través de su palabra, porque su palabra es su compromiso con nosotros. Cuando tenemos una promesa de Dios, tenemos la garantía de que Él está obrando, incluso si no vemos resultados inmediatos. Pero no solo es cuestión de tener la promesa. Es cuestión de cómo respondemos a ella. Cuando Dios promete algo grande, nuestra tendencia humana es intentar racionalizarlo, buscar soluciones lógicas o explicaciones que nos hagan sentir cómodos. Sin embargo, la verdadera fe bíblica nos lleva a salir de lo racional y a entrar en lo sobrenatural. En el caso de Abraham, él no trató de buscar cómo Dios haría lo que prometió. Él simplemente creyó, y su fe fue considerada por Dios como justicia. Creer en la promesa es el acto de obediencia más radical que podemos hacer. Este es otro de los secretos de los milagros, nuestra respuesta a la promesa de Dios determina si veremos el milagro o no. La promesa está ahí, disponible, pero depende de nosotros si nos apropiamos de ella con fe o la dejamos pasar. Muchos de los grandes milagros que vemos en la Biblia, desde la multiplicación del aceite en la casa de la viuda hasta la resurrección de Lázaro, ocurrieron porque alguien decidió actuar en respuesta a una promesa. En cada caso, hubo una acción que acompañó la fe. No fue una fe pasiva, sino activa. La viuda vertió su última gota de aceite en fe, confiando en que Dios haría lo que había dicho. María y Marta removieron la piedra del sepulcro de Lázaro, aun cuando él llevaba muerto 4 días, porque Jesús les había dado una promesa. Y aquí es donde muchas veces fallamos en nuestra vida diaria. Queremos que Dios obre, que haga lo imposible, pero no estamos dispuestos a actuar en fe. Nos detenemos en el análisis, en la duda, en el ¿y si no funciona? O ¿y si no es la voluntad de Dios? Pero la fe verdadera no permite espacio para esas preguntas. La fe verdadera, como la de Abraham o la de la viuda, simplemente actúa. Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y fuera a un lugar que él le mostraría, sin darle un mapa o detalles. Y Abraham salió, sin saber exactamente a dónde iba, pero confiando en la promesa. Cuando Dios te da una palabra, es necesario que actúes en base a esa palabra, aunque no veas el camino completo. Ese es el momento en el que los milagros empiezan a formarse. Es como si tu fe abriera el cielo y permitiera que lo sobrenatural entrara en lo natural. Pero si nunca das el primer paso, si nunca actúas en respuesta a la promesa, el milagro se queda en potencial, nunca se manifiesta. Entonces, si estás esperando un milagro en tu vida, pregúntate, ¿qué promesa has recibido de Dios? ¿Estás dispuesto a creer en esa promesa, aun cuando todo lo que te rodea parece contradecirla? Y, lo más importante, ¿estás dispuesto a actuar en obediencia a esa promesa, incluso cuando no entiendas completamente el plan de Dios? Porque la realidad es que la fe es lo que desbloquea lo imposible,
y la obediencia es lo que lo trae a la realidad. Los milagros, esos momentos donde lo divino interrumpe lo cotidiano, siempre requieren que tomemos un paso audaz hacia lo desconocido. No se manifiestan en la zona de confort, ni en el ámbito de lo predecible. Se producen cuando estamos dispuestos a caminar en lo incierto, guiados solo por la promesa de Dios y nuestra fe. Y es aquí donde muchas personas tropiezan, porque no están dispuestas a salir del control que sienten sobre su vida. Veamos el ejemplo de Pedro caminando sobre el agua. En medio de una tormenta, Jesús apareció caminando sobre las olas. Pedro, asombrado, pidió una señal y dijo: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Y la respuesta de Jesús fue simple: «Ven». Ahora, piensa en esto por un momento. Pedro estaba en un barco, en medio de una tormenta. El agua era agitada, el viento rugía, y sin embargo, en ese caos, Pedro escuchó la palabra de Jesús. Y lo que hizo fue radical: salió del barco. Aquí hay una enseñanza profunda. El milagro no sucedió en el barco. El milagro ocurrió cuando Pedro dio el paso hacia lo imposible. Mientras estuvo en el barco, todo era lógico, todo tenía sentido. Pero cuando decidió actuar sobre la palabra de Jesús, cuando dejó atrás lo que le resultaba familiar y seguro, fue cuando las leyes de la naturaleza fueron desafiadas. Pedro caminó sobre el agua porque su fe lo llevó a un lugar donde lo imposible se vuelve posible. Y así es en nuestras vidas. Queremos ver a Dios obrar, pero no estamos dispuestos a salir de nuestros propios barcos, esos lugares de comodidad y seguridad. Queremos ver milagros, pero también queremos mantener el control de nuestras circunstancias. Lo que no entendemos es que el milagro siempre está más allá de nuestra zona de confort. No puedes experimentar lo sobrenatural si nunca estás dispuesto a dar un paso en lo incierto. Dios siempre nos llama a caminar por fe, no por vista. Es decir, nos llama a avanzar hacia lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales, confiando en que Él está con nosotros y sostendrá cada paso que demos. Este principio se repite una y otra vez en las Escrituras. Piensa en los leprosos que vinieron a Jesús para ser sanados. En Lucas 17, Jesús no los sanó instantáneamente. En lugar de eso, les dijo que fueran y se presentaran ante los sacerdotes, algo que, según la ley de Moisés, solo hacían aquellos que ya habían sido sanados. Jesús les pidió que actuaran como si ya estuvieran sanos, aun cuando en ese momento todavía no lo estaban. Fue mientras iban en el camino que fueron sanados. Esto es fe en acción. La sanidad llegó mientras obedecían, mientras caminaban hacia lo que Jesús les había dicho que hicieran. De nuevo, vemos que el milagro no sucede hasta que estamos dispuestos a movernos, hasta que nuestra fe se traduce en una acción concreta. La fe que solo se queda en teoría, que solo se manifiesta en pensamientos o sentimientos, no desbloquea milagros. Es la fe activa, la que toma riesgos, la que desafía lo lógico, la que trae lo sobrenatural a nuestra realidad. Y aquí surge una pregunta crucial: ¿qué te está pidiendo Dios que hagas? ¿Qué paso de fe te está llamando a dar, pero que has estado postergando por miedo o por incertidumbre? Quizás no sea algo tan dramático como salir de un barco en medio de una tormenta, pero tal vez sea algo igual de desafiante para ti. Tal vez Dios te está llamando a perdonar a alguien, o a emprender un proyecto que parece imposible, o a dejar algo que amas para seguir un propósito mayor. Sea lo que sea, ese paso de fe es el que desbloqueará el milagro que has estado esperando. Muchas veces, el mayor obstáculo para ver un milagro no es la falta de poder de Dios, sino nuestra falta de disposición para dar el paso que Él nos está pidiendo. Queremos ver lo imposible, pero queremos hacerlo desde la seguridad de nuestro barco. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los milagros siempre se encuentran en el otro lado de la obediencia. Solo cuando estamos dispuestos a caminar hacia lo desconocido, confiando plenamente en la palabra de Dios, es que lo imposible comienza a suceder. Este caminar por fe, esta disposición a obedecer, es lo que activa el poder de Dios en nuestras vidas. No se trata de manipular a Dios o forzarlo a actuar,
se trata de alinearnos con su voluntad y actuar conforme a su palabra. Pedro no caminó sobre el agua por su propio poder, sino porque actuó sobre la palabra que Jesús le dio. Los leprosos no fueron sanados por su esfuerzo, sino porque obedecieron la instrucción de Jesús de ir y mostrarse a los sacerdotes. El poder de Dios se libera cuando nuestra fe se traduce en acción. Así que pregúntate, ¿estás dispuesto a dar ese paso de fe, aunque no entiendas todos los detalles? Porque es en ese paso, en esa obediencia valiente, donde el milagro te espera. Hay algo más que debemos entender sobre los milagros, su manifestación muchas veces desafía nuestro sentido de tiempo. Nosotros, como humanos, estamos profundamente ligados a nuestra percepción de lo inmediato. Queremos ver resultados rápidos, respuestas instantáneas. Pero en el reino de Dios, el tiempo funciona de manera diferente. Los milagros, aunque pueden ocurrir de forma repentina, a menudo requieren una paciencia sobrenatural, una espera que pone a prueba nuestra fe. Esta espera no es pasiva, es activa, expectante, siempre lista para ver la mano de Dios moverse en cualquier momento. Miremos el caso de Lázaro. Jesús, sabiendo que su amigo estaba enfermo, decidió esperar. No se apresuró a ir a Betania cuando le dieron la noticia de la enfermedad de Lázaro. En lugar de eso, permaneció donde estaba durante 2 días más. Para muchos, esto puede parecer cruel o insensible. ¿Cómo podía Jesús, siendo quien era, retrasarse sabiendo que su amigo estaba al borde de la muerte? Sin embargo, la clave está en lo que Jesús dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Aquí vemos uno de los principios más profundos de los milagros. A veces Dios permite que una situación parezca imposible para que, cuando Él obre, no quede duda de su poder. Cuando llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Para cualquiera, eso significaba que era demasiado tarde. Las hermanas de Lázaro, María y Marta, estaban devastadas. Ambas le dijeron a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo que ellas no sabían es que el retraso de Jesús no era un error, era parte del plan. En la mente humana, todo había terminado. Pero para Jesús, aquello era solo el principio de una obra milagrosa mayor. Este ejemplo nos enseña que los tiempos de espera no son tiempos perdidos. Muchas veces, mientras estamos esperando nuestro milagro, Dios está trabajando en los detalles, orquestando una intervención que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. En esos momentos, nuestra fe es puesta a prueba. ¿Confiamos en Dios solo cuando vemos una solución rápida, o estamos dispuestos a confiar en Él incluso cuando parece que la situación ha empeorado? ¿Podemos mantener la esperanza cuando todo parece indicar que es demasiado tarde? Lo interesante aquí es que, incluso después de que Jesús ordenó que removieran la piedra del sepulcro de Lázaro, Marta aún dudó. Ella le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Su respuesta refleja lo que muchos de nosotros sentimos cuando nuestras circunstancias parecen estar más allá de la esperanza. Pensamos que ya es demasiado tarde para que Dios actúe, que la situación está muerta y no hay forma de que algo bueno salga de ella. Pero Jesús, sin dudar, le respondió: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? En ese momento, la fe fue desafiada a superar la lógica y las circunstancias. Y, por supuesto, Jesús llamó a Lázaro de vuelta a la vida, demostrando que para Dios no hay límite de tiempo ni de imposibilidad. Cuando buscamos milagros, debemos entender que el tiempo de Dios no es como el nuestro. A menudo, lo que percibimos como un retraso es en realidad una preparación. Dios está moviendo piezas que no podemos ver. Está preparando el escenario para algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. En el caso de Lázaro, el milagro no fue simplemente una sanidad, fue una resurrección. Y la resurrección de Lázaro no solo afectó a su familia, sino que fue un testimonio para muchos de los que estaban presentes, que luego creyeron en Jesús. Esta historia nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre el tiempo de espera. Lo que tú percibes como una demora, Dios lo ve como un escenario perfecto para una intervención más gloriosa.
Pero eso requiere que nuestra fe permanezca activa durante el proceso. La fe no se apaga en la espera, se fortalece. Es como una semilla que ha sido plantada. A veces parece que nada está sucediendo en la superficie, pero debajo de la tierra, en lo invisible, está ocurriendo el crecimiento. Y cuando menos lo esperamos, esa semilla brota, y el milagro se manifiesta. Es importante que en esos tiempos de espera no permitamos que el desánimo nos consuma. La duda es el enemigo de la fe, y puede sabotear lo que Dios está por hacer si le damos lugar en nuestro corazón. María y Marta estaban llenas de dolor y duda, pero aún así, Jesús actuó. Sin embargo, la invitación para nosotros es mantenernos firmes en fe, no solo cuando todo parece estar bien, sino especialmente cuando las cosas parecen imposibles. El milagro, en su esencia, no tiene que ver solo con el resultado final, sino con el proceso de fe que atraviesas hasta llegar allí. Dios está más interesado en transformar tu corazón y tu relación con Él a través de la espera que en simplemente darte lo que pides de inmediato. Así que, mientras esperas tu milagro, sigue creyendo. Aun cuando todo parezca estar perdido, recuerda que Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento exacto, en el tiempo perfecto, para que su gloria se revele de manera aún más poderosa. Uno de los aspectos más fascinantes de los milagros es cómo estos no siempre llegan de la forma que esperamos. Tendemos a tener una imagen en nuestra mente de cómo queremos que Dios actúe, pero la verdad es que sus caminos son más altos que los nuestros y, a menudo, el milagro se presenta de maneras inesperadas. A veces, lo que nosotros percibimos como una intervención directa de Dios, ocurre a través de canales que jamás habríamos imaginado. Este es otro de los secretos que nos enseña la Biblia: el milagro está en marcha incluso cuando no lo reconocemos. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Naamán, el general sirio que padecía lepra. Este hombre era respetado, poderoso y tenía acceso a todo lo que el mundo podía ofrecerle, pero su enfermedad era incurable. Desesperado por encontrar una solución, Naamán viajó a Israel buscando ser sanado por el profeta Eliseo. Seguramente, en su mente, había imaginado un proceso dramático o algún rito grandioso que le devolviera la salud, algo acorde a su estatus. Sin embargo, lo que ocurrió fue totalmente contrario a sus expectativas. Eliseo ni siquiera salió a recibirlo en persona, simplemente envió un mensajero con una instrucción sencilla: sumérgete 7 veces en el río Jordán. Para Naamán, esto fue un insulto. Él esperaba algo más acorde a su idea de cómo debía manifestarse su milagro. En su enojo, incluso estuvo a punto de regresar sin obedecer la orden del profeta. Sin embargo, sus siervos lo convencieron de que obedeciera, recordándole que si Eliseo le hubiera pedido algo complicado, él lo habría hecho sin dudar. Naamán cedió, y al actuar en obediencia, sumergiéndose en ese río sencillo, fue completamente sanado. Esta historia tiene un mensaje profundo: el orgullo y las expectativas preconcebidas pueden ser obstáculos para recibir un milagro. Muchas veces, nos quedamos atascados en una idea rígida de cómo debe actuar Dios. Pensamos que necesitamos una solución espectacular, algo que demuestre su poder de una forma visible y grandiosa. Pero Dios, en su sabiduría, a menudo utiliza lo simple, lo cotidiano y lo inesperado para traer sanidad, provisión y restauración. El milagro de Naamán no ocurrió en un altar majestuoso, sino en las aguas ordinarias del Jordán. Así también, en nuestras vidas, Dios puede usar lo más común para obrar de maneras extraordinarias, si estamos dispuestos a obedecer, aunque no lo entendamos del todo. Esto nos lleva a otro punto importante: la humildad abre la puerta al milagro. Naamán casi perdió su sanidad por su orgullo. Pensó que su estatus merecía algo más grandioso que simplemente bañarse en un río. Pero fue cuando se humilló y dejó de lado sus expectativas, cuando el poder de Dios se manifestó. La fe verdadera no exige que Dios haga las cosas a nuestra manera, la fe verdadera confía en que su manera es siempre mejor, aunque no tenga sentido en ese momento. Es posible que en nuestras vidas también estemos esperando un milagro, pero lo estamos buscando en los lugares equivocados o bajo nuestras propias condiciones.
Quizás estamos esperando una intervención espectacular, cuando Dios ya nos ha dado una instrucción simple que requiere humildad y obediencia. Puede ser algo tan sencillo como perdonar a alguien, cambiar una actitud, o seguir un camino que no se alinea con nuestros propios deseos. Y es precisamente en ese acto de obediencia humilde donde Dios comienza a obrar de manera milagrosa. El milagro no siempre se presenta con fuegos artificiales o señales espectaculares. A veces, el verdadero milagro está en lo cotidiano, en lo sencillo, en el acto de rendir nuestro orgullo y confiar en la dirección que Dios nos da, por más insignificante que pueda parecer. Si Naamán hubiera seguido aferrado a su idea de cómo debía ser sanado, nunca habría experimentado el poder de Dios. De la misma manera, debemos estar dispuestos a soltar nuestras expectativas rígidas y permitir que Dios obre en su tiempo y a su manera. Otro detalle clave de esta historia es que el milagro requería persistencia. Eliseo no le dijo a Naamán que se sumergiera una vez, sino 7 veces. Esto nos muestra que, en ocasiones, los milagros no ocurren de inmediato. Existen procesos espirituales que requieren repetición, consistencia y fe continua. Cada inmersión en el río Jordán fue un paso más de fe para Naamán. Quizás no vio cambios en los primeros intentos, pero al obedecer hasta el final, al completar lo que Dios le había dicho, la sanidad llegó. Así también en nuestra vida, no debemos desanimarnos si no vemos el milagro en el primer intento. Dios está trabajando incluso cuando los resultados no son visibles al principio. Debemos preguntarnos, ¿cuántas veces hemos dejado de sumergirnos porque no vimos el cambio inmediato? ¿Cuántas veces hemos abandonado el proceso a la mitad, justo antes de que el milagro se manifieste completamente? Dios nos llama a confiar en su plan, a caminar en obediencia, y a perseverar en fe, incluso cuando el resultado no parece estar a la vista. Es en esa persistencia humilde donde el milagro, eventualmente, se manifiesta con poder. Cuando hablamos de los milagros bíblicos, uno de los principios más poderosos que se revela es el de la autoridad espiritual. Los milagros no son solo el resultado de la fe o la obediencia, sino también de reconocer y alinearse con la autoridad de Dios en nuestras vidas. En la Biblia, vemos repetidamente cómo aquellos que entendieron y respetaron la autoridad divina fueron los que experimentaron el poder sobrenatural de Dios. Esto nos lleva a un entendimiento más profundo de cómo se desbloquean los milagros. Un ejemplo clásico lo encontramos en la historia del centurión romano. Este hombre no era judío, no formaba parte del pueblo de Dios, pero tenía una comprensión clara de lo que significa la autoridad. Cuando su siervo estaba enfermo y al borde de la muerte, él envió mensajeros a Jesús para pedirle ayuda. Sin embargo, lo que es fascinante de este relato es que el centurión no le pidió a Jesús que viniera físicamente a su casa. En lugar de eso, dijo algo notable: no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra, y mi siervo será sanado. El centurión estaba afirmando algo profundo. Reconocía que la autoridad de Jesús era tan absoluta que solo una palabra suya era suficiente para producir el milagro. Este hombre entendía cómo funcionaba la autoridad porque, como oficial del ejército, él mismo estaba bajo autoridad y tenía subordinados bajo su mando. Sabía que cuando él daba una orden, no necesitaba estar presente físicamente para que se cumpliera, porque su autoridad aseguraba que la orden se ejecutara. Aplicó esta lógica espiritual a Jesús, reconociendo que Jesús tenía una autoridad aún mayor, una autoridad sobre la enfermedad y la muerte. Y Jesús, al escuchar estas palabras, quedó asombrado por la fe de este hombre, declarando que ni siquiera en Israel había encontrado una fe tan grande. Este relato nos enseña algo crucial: los milagros ocurren cuando reconocemos y nos sometemos a la autoridad de Dios. El centurión no exigió nada de Jesús, no trató de manipularlo ni de imponerle su propia agenda. Simplemente entendió que, con una palabra de Jesús, todo cambiaría. No necesitaba ver a Jesús hacer un ritual, ni tocar al enfermo, ni pronunciar largas oraciones. Sabía que la autoridad de Jesús era suficiente para traer la sanidad con solo una orden. Lo que este hombre entendió, y que muchas veces nosotros no comprendemos, es que la autoridad espiritual trasciende el tiempo y el espacio.
No estamos limitados por nuestra presencia física o por los recursos visibles. Cuando actuamos bajo la autoridad de Dios, nos movemos en un reino donde las leyes naturales se someten a las espirituales. Y este es uno de los grandes secretos de los milagros: cuando nos alineamos con la autoridad de Dios, los obstáculos naturales ya no tienen el mismo peso ni el mismo poder sobre nosotros. El centurión experimentó el milagro de sanidad para su siervo no porque estuviera físicamente cerca de Jesús, sino porque entendía que la autoridad de Cristo no necesitaba estar limitada a la proximidad física. Este principio nos desafía a examinar nuestra propia vida. A veces, pedimos milagros, pero estamos viviendo fuera de la autoridad de Dios. Queremos que Él intervenga, pero seguimos aferrados a nuestra propia voluntad, nuestras propias decisiones y nuestro propio control. Sin embargo, los milagros requieren sumisión. No se trata solo de pedir con fe, sino de estar dispuestos a someternos completamente al plan y propósito divino. Cuando nos colocamos bajo la autoridad de Dios, el cielo se abre, y lo sobrenatural se desata en nuestra vida. El centurión también nos muestra otro aspecto esencial: la humildad. A pesar de ser un hombre de gran poder y rango, no se consideraba digno de que Jesús entrara en su casa. Esta actitud de humildad es clave para acceder a los milagros. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad no es debilidad, sino el reconocimiento de que necesitamos a Dios y de que sin Él no podemos lograr nada. Es una postura de entrega, una disposición a ceder el control y permitir que Él dirija. Es posible que, en nuestra vida, el orgullo esté bloqueando el milagro que Dios quiere hacer. El orgullo nos hace creer que podemos manejar todo por nuestra cuenta, que no necesitamos depender completamente de Dios. Nos impulsa a querer que las cosas se hagan a nuestra manera, en nuestro tiempo y bajo nuestras condiciones. Sin embargo, cuando reconocemos la autoridad de Dios y nos sometemos a ella con humildad, el terreno está preparado para que lo milagroso ocurra. Otra lección profunda que nos deja esta historia es que los milagros no dependen de la cantidad de fe que tengamos, sino de en quién depositamos nuestra fe. El centurión no tenía un conocimiento profundo de las Escrituras ni era parte del pueblo de Israel. No conocía todos los rituales ni las leyes religiosas. Pero tenía una fe sencilla y pura en la autoridad de Jesús. A veces nos complicamos, creyendo que necesitamos entenderlo todo para ver un milagro. Sin embargo, lo que realmente necesitamos es una confianza genuina en el poder y la autoridad de Dios. La fe del centurión era tan poderosa porque estaba centrada en Jesús y no en sus propias capacidades. Esto nos invita a dejar de confiar en nuestros propios esfuerzos y a poner toda nuestra confianza en Él. Los milagros se desatan cuando quitamos el enfoque de nosotros mismos y lo ponemos en la autoridad de Cristo. Al llegar al punto final de este recorrido, no podemos ignorar un aspecto fundamental que conecta cada uno de los principios que hemos explorado: el propósito detrás de los milagros. Los milagros no son simplemente manifestaciones del poder de Dios para impresionar o para resolver problemas inmediatos, tienen un objetivo mucho más profundo. Cada vez que Dios obra un milagro, está revelando algo de su naturaleza, su carácter y su plan para la humanidad. El propósito de los milagros es siempre mayor que el evento en sí, apuntando hacia algo eterno. En la historia de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús hizo más que alimentar a una multitud hambrienta. Claro, el acto de multiplicar unos pocos panes y peces para alimentar a miles fue asombroso, pero no fue solo una cuestión de proveer alimento físico. Después de este milagro, Jesús dio un discurso crucial en el que se identificó a sí mismo como el pan de vida. Aquí vemos cómo el milagro es un medio para una revelación más profunda. Jesús no solo quería saciar el hambre temporal de la gente, sino también revelar que Él es el único que puede satisfacer el hambre espiritual del alma. Los milagros físicos son, muchas veces, un reflejo de las necesidades espirituales más profundas, y a través de ellos, Dios nos invita a mirar más allá de lo inmediato y lo material. Otro ejemplo que nos ilumina sobre este propósito mayor lo encontramos en la curación del ciego de nacimiento. Los discípulos, al ver al hombre ciego,
Preguntaron si su ceguera era resultado de su propio pecado o el de sus padres. Jesús respondió que no era por eso, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, ese milagro no solo iba a restaurar la vista física del hombre, sino que sería un canal para manifestar la gloria de Dios y su poder sobre la ceguera espiritual. Y efectivamente, tras el milagro, muchos comenzaron a creer en Jesús, entendiendo que él no era solo un profeta, sino el Mesías. Este patrón se repite una y otra vez en la Biblia. Los milagros son una señal que apunta hacia una verdad más grande. Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, y este evento fue un testimonio no solo de su poder sobre la muerte física, sino también de su promesa de resurrección y vida eterna para todos los que creen en él. El verdadero milagro no está solo en lo que vemos, sino en lo que nos revela. Cada intervención divina nos invita a profundizar en nuestra relación con Dios, a ver su mano obrando no solo en lo externo, sino también en nuestro ser interior. Esto también nos lleva a entender que los milagros tienen un propósito comunitario. No son solo para el beneficio individual. Aunque alguien pueda recibir una sanidad, una liberación o una provisión, el impacto de ese milagro siempre tiene un alcance mayor. Al igual que con la resurrección de Lázaro, que llevó a muchos a creer, nuestros milagros personales son parte de una narrativa divina que afecta a quienes nos rodean. Dios utiliza los milagros para que otros puedan ver su poder y experimentar su amor. Es por eso que no podemos limitar nuestra expectativa de los milagros a lo que nosotros queremos o necesitamos. Debemos estar abiertos a la forma en que Dios quiere usar esos milagros para bendecir a otros y para avanzar en su propósito en la tierra. Cuando Jesús sanaba, muchas veces lo hacía en público, no solo para que el individuo recibiera sanidad, sino para que la comunidad entera fuera testigo del poder de Dios. Los milagros eran, y siguen siendo, una herramienta para expandir el reino de Dios. Finalmente, no debemos olvidar que el mayor milagro que podemos experimentar es el milagro de la salvación. Todo milagro físico, toda sanidad, toda provisión, aunque significativa, es temporal. Eventualmente, nuestro cuerpo físico perecerá, nuestras circunstancias cambiarán, pero el milagro de la vida eterna es algo que trasciende el tiempo. El sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección son el milagro supremo, uno que no solo nos libera de la muerte física, sino de la separación eterna de Dios. Cada milagro en las Escrituras, desde la apertura del Mar Rojo hasta la resurrección de los muertos, apunta hacia esta realidad. Dios está redimiendo al mundo y nos está llamando a formar parte de esa redención. Los milagros son recordatorios tangibles de su poder y de su amor por nosotros, pero también son invitaciones a confiar en su plan más grande, un plan que culmina en la restauración de todas las cosas. Así que, cuando busques un milagro, recuerda que estás buscando algo mucho más grande que una solución temporal. Estás buscando una revelación más profunda de Dios mismo. Él no solo quiere resolver tus problemas, quiere que, a través de ese milagro, lo conozcas más profundamente, que veas su gloria y que seas un canal de su amor y poder para los demás. Los milagros son señales del cielo, pequeños vistazos del reino que está por venir, y cada uno de ellos nos llama a vivir con los ojos puestos en lo eterno.